Buenas noches. Vamos a empezar esta sesión eh, y continuando justamente las anteriores. En esta sesión vamos a abordar la, la tercera parte de lo que es convivencia escolar, porque habíamos señalado justamente que en este amplio tema de convivencia tendríamos que analizar todo aquello que fortalece o de alguna manera afecta este aspecto de la gestión escolar. Y en las dos sesiones anteriores hemos estado revisando el tema de la violencia, los casos de violencia que corresponde a ser atendidos a través de los protocolos. Luego hemos visto la disciplina en la institución educativa, los comportamientos inadecuados que afectan las normas de convivencia escolar, cómo se tratan desde el ámbito de la disciplina positiva, dentro de lo que señala el propio Ministerio de Educación, los principios, los criterios y las herramientas que se utilizan justamente con esta finalidad, la forma como abordarlo a través de las medidas correctivas. Y esta vez vamos a ver los conflictos, ¿bien? Como parte de lo que acabo de señalar, estos aspectos que afectan la convivencia escolar. Todo eh, esta conceptualización y definiciones que estamos revisando aquí corresponde a lo elaborado por el propio Ministerio de Educación, y vamos a seguir bajo la misma metodología de ir analizando casos, ¿no? Con un soporte teórico para efectos de poder ir avanzando de manera sostenida hacia las evaluaciones que se nos presenten más adelante con respecto al acceso a cargos directivos. Ya saben que la participación es abierta, ustedes pueden hacerlo en cuanto consideren pertinente, pueden utilizar sus micrófonos o también a través del chat, y vamos a ir viendo las intervenciones y escuchándolas en cuanto esta se dé. Bien, empezamos entonces. Ya dentro del análisis justo de bueno, estas son diapositivas que ya hemos visto desde el principio. Aquí, solo para recordar, estaba la definición de lo que es gestión escolar y todo aquello que compone esta definición, ¿no? Dentro de estos aspectos que estamos observando, el que está resaltado es el tema de la convivencia, que estamos analizando en estos instantes, y que en su conjunto es parte del clima escolar. El clima escolar es la percepción que tienen las personas respecto al funcionamiento de una institución educativa, que no está abocada únicamente al tema de los aprendizajes, sino también al nivel de seguridad, la visión y la misión institucional, los niveles de confort físico de los estudiantes sobre todo, y lo que estamos viendo, la convivencia escolar. Este gráfico también nos ayuda a recordar que pueden darse hasta 3 situaciones, tal vez otras, pero desde el enfoque del ministerio y de los documentos desarrollados, se resaltan esas 3, que tienen que ver con violencia escolar propiamente dicha, transgresión a las normas de convivencia y conflictos, que son aspectos que se generan dentro de la propia institución educativa. La violencia escolar es atendida a través de los protocolos, la transgresión de las normas de convivencia son afrontadas a través de medidas correctivas y los conflictos se asumen a través de medios alternativos para prevenir y afrontar conflictos. Nosotros también los conocemos como mecanismos de resolución de conflictos, en teorías en general, pero el ministerio lo define de esta manera. Bien. Bueno, un padre de familia considera que su hijo debe ser corregido mediante castigo físico, al darse cuenta que no cumple con sus obligaciones escolares. Perdón, al darse cuenta que no cumple con sus obligaciones escolares, le dice al profesor que hay que proceder de esa manera. El docente no está de acuerdo con ello, porque considera que los castigos físicos no son necesarios para educar. Bien, acá hay un punto en disputa, ¿no es cierto?
un tema de no entendimiento. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el punto acá que no llegan a coincidir tanto el docente como el padre de familia? Pregunto a ustedes. Sí, ¿Sí? profesor, buenas noches. Buenas noches. Sí, el padre de familia, pues, que quiere castigar a la antigua, ¿no? Que todo era castigo, Ajá, ¿no? Castigo físico. Y el profesor, pues, que hoy en día sabemos que no es bueno, ¿no? No, perdón, no es dable, no es oportuno ni pertinente estar castigando, ¿no? Físicamente ni psicológicamente a nuestros hijos y tampoco a nuestros estudiantes, ¿no? claro. Pero se dan Eh, cuenta en todo caso que esto es un caso totalmente distinto a lo que estamos viendo, pero que igualmente está relacionado con la convivencia escolar. Un instante, ¿eh? ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Verdad? Sí se escucha. Ok. Bien, lo que decía es que es una situación que se presenta con cotidianidad, esta o similares, en las instituciones educativas, pero que no representa una situación de violencia, ni representa, propiamente dicha, ni representa una situación que está directamente afectando las normas de convivencia, sino es un desentendimiento entre, en este caso, dos actores educativos frente a una forma de asumir, en este caso, el trato a los estudiantes, ¿no? Al niño. Bien, por tanto, se constituye en un conflicto, ¿no? De entendimiento, como digo, de la manera como actuar frente a un niño que incumple sus obligaciones escolares. Bien, entonces aquí estamos frente a un conflicto, ¿sí? Eh, Veamos. La nueva directiva de la Asociación de Padres de Familia ha iniciado sus actividades señalando en un comunicado que la antigua directiva se ha apropiado ilícitamente de una cuantiosa cantidad de dinero. Ha inventado boletas y facturas por gastos que nunca ha realizado y además estuvo conformada por gente de dudosa reputación. Esta situación ha generado indignación en los miembros de la antigua directiva y estos han decidido tomar las instalaciones de la institución educativa hasta que públicamente se reconozca que dicha gestión no ha realizado ninguna irregularidad y son personas honestas. Bien, un claro ejemplo también, ¿no es cierto?, de desentendimiento, en este caso entre dos grupos de padres de familia. Y es evidente que afecta el funcionamiento de la institución educativa como tal. Por tanto, hay que abordarlo, ¿no? No hay que dejarlo pasar. Y son situaciones que podrían también presentarse con relativa cotidianidad. ¿Bien? Se trata de un conflicto también que, de todas maneras, hay formas y mecanismos de cómo afrontarlo, y eso es lo que vamos a ir viendo en la sesión de hoy. Bien, lo que estamos observando son conflictos que se generan entre diferentes actores, ¿no es cierto? En este caso, se trata de otros actores educativos que también pueden tener un desentendimiento y que efectivamente afecta el funcionamiento de la institución educativa en determinados aspectos. Y es por eso que hay que abordarlo y que los directores deben de tener sus recursos, cómo afrontar estas situaciones. Bien, dice Silvia es la secretaria de la dirección de la institución educativa. La directora siempre ha tenido dificultades en la relación con ella. Considera que no es muy eficiente en su trabajo. El día anterior, Silvia ha llamado a la directora para decirle que no podrá ir porque está enferma. La directora piensa que ella está mintiendo y lo ha comentado con la coordinadora académica. Ha llegado a oídos de Silvia que la directora se ha expresado mal de ella y que ha comentado que no está contenta con su trabajo.
Ante esto, Silvia, muy fastidiada y dolida, ha decidido traspapelar a propósito algunos documentos y obviar llamadas. Se vengó. Se vengó, ¿no? Pero ¿a quién perjudica? A la directora. Claro, directamente perjudica a la directora, pero en el fondo, ¿a quién afecta también? Porque los documentos ¿de quién son? O sea, no acaso son documentos de la propia institución educativa. Podría ser que sean documentos de algún padre de familia que está gestionando algo. Entonces, lo que afecta es a la propia institución educativa. Por tanto, conflictos como estos, ¿no? Y como cualquiera que se pudiera presentar, no se podrían mirar de costado o dejarlos pasar, porque efectivamente estaría afectando la gestión institucional, de manera directa o indirecta. ¿Bien? De esta manera, entonces, presentamos esta parte que vamos a abordar y que es una parte complementaria a lo que hemos estado viendo en las sesiones anteriores. Como decía, que en su conjunto estamos observando las situaciones que afectan la convivencia escolar. Bien. Bien. Ahora sí nos vamos a abocar a la manera como prevenir y atender conflictos en las instituciones educativas. ¿Bien? A ver. ¿Esta imagen es cotidiana o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ah? La señora, una de las señoras de este dibujo, ¿no? Como dice, de esta viñeta, le dice a otra, su hijo no debería estar en este colegio, deberían de expulsarlo. Y la otra señora responde, ¿usted cree que su hijo es un santo? Bien, si nosotros... Si nosotros por favor, revisen sus micrófonos, asegúrense que estén apagados, ¿sí? Solamente lo activan cuando van a participar, ¿bien? Bueno, a lo que me refería era que si nosotros nos parásemos en la puerta de la institución educativa, ¿no es cierto? Como anónimos, de hecho que vamos a encontrar diferentes situaciones que de alguna manera significan discusiones, enfrentamientos, desentendimientos entre más de un actor educativo. ¿Bien? Revisen sus micrófonos, por favor. Ya. ¿Está el fútbol? ¿Dónde traen? Guarda ese balón, ¿no? Lo vamos a guarda. Bien, pero ¿qué cosa es un conflicto? El conflicto es una oposición entre grupos e individuos por la posición de bienes escasos o la realización de intereses incompatibles, según este autor. Además, el conflicto es una forma de conducta competitiva entre personas o grupos. Ocurre cuando las personas compiten por recursos limitados o percibidos como tales. Y finalmente, en una definición de conflicto, podríamos considerar esta, que en un conflicto se produce... Un conflicto se produce cuando hay un enfrentamiento de intereses o de las necesidades de una persona con los de otra, o los de un grupo con los de quien detenta la autoridad legítima. Vamos a ver algunos casos de hecho en el transcurso y vamos a ver cómo las características de quienes los intervinientes en un conflicto, ¿sí? Para tener mayor amplitud en cuanto a definiciones, conceptos y aspectos que son relevantes para efectos de tratar este tema. Bien, entonces un conflicto
en una misma situación puede ser percibida de manera distinta por diferentes personas. El ejemplo que teníamos de enfrentamiento de los padres de familia, ¿cierto? En los cuales uno le atribuía a otro grupo, un comportamiento inadecuado, ¿no es cierto?, que afectaba los intereses económicos de la institución educativa, ¿no?, de la PAFA en sí. Entonces, frente a una misma situación, ¿no?, existen dos o más posiciones que justamente generan estas desavenencias, ¿no? Dice, dependiendo de nuestras percepciones y de nuestras diversas experiencias, las personas expresamos emociones y sentimientos. En este proceso no necesariamente nos basamos en elementos objetivos respecto de la realidad. Bueno, claro, en un conflicto no necesariamente las posiciones son objetivas, sino están en razón de los intereses que muestra cada quien. Pero un conflicto es positivo o negativo. El conflicto en sí no es ni positivo ni negativo, depende de cómo se afronta. Puede ser destructivo cuando se presta atención a aspectos sin importancia. Erosiona la moral y la percepción de las personas, reduce la cooperación al dividir a los grupos. ¿Bien? Es decir, que un conflicto se puede convertir en una experiencia positiva dependiendo de cómo se afronta. Y puede convertirse en una experiencia negativa por la misma razón, ¿no? De acuerdo a la reacción que tengamos o que tengan las personas que intervienen en estos episodios. No, por tanto, no se podría decir si en sí un conflicto es positivo o negativo. Está en razón de cómo los intervinientes afrontan esta situación que se les presenta. Las instituciones educativas no escapan a esta dinámica, especialmente por tratarse de espacios donde toda la comunidad educativa, directivos, docentes administrativos, estudiantes y padres de familia interactúan permanentemente. Claro, una institución educativa es un espacio donde intervienen y hay diferentes interrelaciones personales que de hecho pueden generar situaciones de conflicto, ¿no? A ver, veamos un caso, ¿sí? El Consejo Educativo Institucional ha decidido realizar un evento con el fin de recolectar fondos para construir la cancha de básquet y adquirir los implementos necesarios para este deporte. La información es conocida por todos los miembros de la institución educativa. En sesión extraordinaria, el CONEI decide que un porcentaje de los fondos será destinado a cubrir los gastos del viaje de promoción de los estudiantes de quinto de secundaria que no tengan recursos económicos. Esta nueva información es transmitida solo al tutor de quinto grado y a los directivos. El equipo de básquet, a través de su entrenador, ha pedido material deportivo que se piensa cancelar con lo recolectado del evento previsto. Sin embargo, se da con la sorpresa de que los fondos son insuficientes, ya que parte de ellos han sido destinados a un fin diferente. Pregunto, ¿cuál es el tema en disputa, en discusión acá? ¿Qué cosa está generando el conflicto? Los recursos económicos, buenas noches. Los recursos económicos. Los recursos económicos, ya. Pero los recursos económicos en sí o las decisiones que se han tomado respecto a ello. Las decisiones que se han tomado. ¿Cierto? Y entre ellos, ¿qué decisión es la polémica? Transferencia de fondos indebidos. O sea, la decisión que se tomó posteriormente, ¿cierto? ¿Sí? Es decir, para sufragar los gastos del viaje de promoción de los estudiantes que no tenían recursos. Acá somos locos por fastidiarlo. Y es noche. Entonces, ¿Por qué? ahorita en reunión. Ya, imagínate que termina y se va su mamá. ¿Qué van a hacer? Eso no era el fin, ¿no? Claro, ese no era el fin.
y no se comunicó adecuadamente, ¿cierto? Lo peor, claro. Claro, de manera oportuna, no se comunicó tampoco. Entonces, los profesores de educación física confiados en que esos fondos iban a ser destinados conforme a lo acordado, se dan con la sorpresa de que no es así. Entonces ahí se genera un desentendimiento, ¿no? Y un reclamo de seguro frente a una situación que no estaba prevista. Pero vamos viendo entonces cómo una situación puede afectar, ¿no? La manera como se está conduciendo determinados aspectos. Puede detonar en una situación conflictiva por una actuación no debidamente realizada. Porque si se hubieran tomado las previsiones y se hubieran comunicado de manera oportuna, el conflicto no se hubiera generado. El procedimiento debido. Pero situaciones como estas son cotidianas. Y es más, los conflictos son parte de la naturaleza de las personas, o sea, de todos nosotros. No habría un lugar donde actúen tantos actores educativos, en este caso, donde no se generasen situaciones de conflicto. Pero de todas maneras, el punto va a que debemos estar preparados para prevenir o para afrontar de manera adecuada estas situaciones. Bien. Las personas involucradas en un conflicto suelen interpretar los hechos de manera distinta, desde su propia perspectiva. Por otro lado, en ocasiones la información que manejan es insuficiente o inexacta. Estos supuestos pueden generar una situación conflictiva. Claro, porque aquí los miembros del CONEI pensarán que han actuado de manera correcta, ¿no? Al tomar esta decisión. Y por su parte, los profesores de educación física considerarán que la actuación de ellos no ha sido correcta. Por tanto, se genera un desentendimiento en su actuar. Les pediría por favor que... Profesor Carlos, ¿podría ser que... ¿Perdón? ¿Podrían silenciar todos los micrófonos? Sí, sí, sí. Gracias. Listo, ahora sí. A ver. Todavía no me mandó. Entonces, como ella conoce, va, está haciendo una vista. Lo estoy silenciando, pero parece que se activan el micrófono. Un instante, ¿no? Está con celular. Ya, listo, ahora sí. Bien, entonces, sí me están escuchando, ¿cierto? Sí, por el chat me pueden confirmar, ¿bien? Ah, ok. Listo. Entonces, a lo que íbamos es que tanto los miembros del CONEI podrían asumir que su actuar ha sido el más conveniente, pero sin embargo los profesores de educación física podrían entender que lo contrario. Y ahí se genera justamente el conflicto. ¿Bien? Ahora lo que vamos a ver es cuáles son las fuentes de conflicto. ¿Qué cosa origina los conflictos? En principio, los valores y creencias.
los principios, que son los principios que rigen la vida de las personas. Los conflictos pueden surgir cuando estos valores o creencias son rechazados, minimizados o no tomados en cuenta por la otra persona. Vamos a ver un ejemplo. Un camión de gaseosas ingresa al patio de la institución educativa y atropella a una niña. La estudiante es trasladada de emergencia al hospital y los médicos indican que ha perdido mucha sangre, por lo cual requiere una transfusión con urgencia. La directora se comunica con los padres, quienes llegan raudos al hospital. Allí se suscita una discusión entre los padres y la directora, debido a que ésta autorizó la transfusión. Los padres se oponen rotundamente a ello porque su religión no se los permite. Bien. Voy a abrir los micrófonos, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Dónde está aquí el tema conflictivo? Profe, buenas noches, profesor. Es la falta Buenas. de coordinación con los padres, porque siempre uno, o quizás el padre tenga otras creencias, igual como se presenta en este enunciado de conflicto, pues, ¿no? Ya. Claro, y ¿cuál es o sea, por qué, en resumen, por qué se ha generado esta situación de distensión entre los padres y la directora? ¿Bien? ¿Cuál es la razón por la que los padres están reclamando, en todo caso, a la directora? Claro, ella tomó la decisión de autorizar la transfusión, ¿no? Pero aquí el punto va en el sentido de que los padres, al profesar otra religión, ellos no optarían por esta acción, por esta transfusión. En tanto, la fuente de conflicto aquí está en razón a sus creencias, a su fe, ¿no? Y eso es un aspecto que genera y que puede generar determinados conflictos. ¿Bien? Entonces, en este caso, la fe, la creencia, la religión, puede ser una fuente de conflicto. ¿Bien? Probablemente una estudiante, por ejemplo, un estudiante que profesa otra religión y cuyos padres, dentro de sus hábitos y sus costumbres, no se cortan el cabello, por ejemplo, y lo tienen largo, tal vez algún miembro de la comunidad educativa diría: ¿por qué ese estudiante utiliza el pelo largo? ¿No es cierto? ¿Por qué se le permite? Si a todos se le exige el corte escolar, se me ocurre, ¿no? Y por ahí que se podría generar una situación así de desentendimiento. Pero esto no es porque simplemente así se quiere que suceda, ¿no? Que los padres ellos tienen esa costumbre, sino que el que tenga el cabello largo responde a un tema religioso, de creencia, ¿no? De fe. Por tanto, estos aspectos se convierten en una fuente de conflicto. ¿Sí? Veamos otra fuente de conflicto: la percepción de los hechos, ¿no? Las personas involucradas en un conflicto suelen interpretar los hechos de manera distinta, desde su propia perspectiva. Por otro lado, en ocasiones, la información que manejan es insuficiente o inexacta. Estos supuestos pueden generar una situación conflictiva en un determinado contexto. Veamos. Pablo, el alcalde escolar, y sus regidores habían contemplado en el plan de trabajo la adquisición de libros para la biblioteca. Sin embargo, al asumir el cargo, se enteran de que esto supone una serie de procedimientos que haría que los libros
solo se obtengan después de culminada su gestión. Pablo trata de explicar a sus compañeros de aula, pero ellos se sienten engañados y han decidido no volver a dirigirle la palabra. Bien, un conflicto, ¿no es cierto? La pregunta, ¿cuál es la situación que genera el conflicto? Bien, están abiertos los micrófonos, ¿no? Profe, yo creo que ahí tienen los estudiantes un criterio que lo han hecho norma, de que una gestión escolar de Ajá. estudiantes, al final de la gestión, dejen implementando los libros al final, no Ajá. al inicio ni al intermedio. Entonces, esas percepciones de hechos lo han hecho norma los estudiantes y se genera un conflicto de percepción de hechos, pues. ¿No? El tema aquí es que ellos han prometido algo, ¿cierto? Que no estaba, que no tenían el conocimiento suficiente de que esto tardaría en su ejecución. Por tanto, los otros, sus compañeros, se sienten como que engañados, ¿no es cierto? Piensan de que ellos han prometido algo que no van a cumplir. Y por tanto, ahí se genera el conflicto. Sus compañeros no se han puesto en el caso de ellos y por tanto no entienden, perciben las cosas de diferente forma. Es decir, la perciben como un incumplimiento de parte de una promesa efectuada por sus compañeros que han alcanzado el consejo escolar como una promesa de campaña no cumplida. Y esa es la percepción que tienen ellos. Pablo, ¿cierto? Como alcalde, tiene otra percepción de los hechos. Y eso hace que efectivamente se genere un conflicto. Esa es una fuente distinta de generación de conflictos, es decir, la percepción de los hechos. Bien, veamos. Otra fuente es las necesidades e intereses. Un conflicto puede producirse cuando una de las personas o grupos involucrados perciben que se está intentando frustrar la satisfacción de sus necesidades y intereses. El conflicto se produce cuando no existe un acuerdo sobre lo que debe respetarse o satisfacerse para que la persona o el grupo pueda desarrollarse. Veamos un ejemplo. Este es el caso que vimos, ¿no? El caso que citamos al principio, de la nueva junta directiva de la Asociación de Padre Familia, que asume que la gestión anterior había realizado malos manejos, ¿no? Y había inventado una serie de boletas. La junta directiva anterior exige que eso se aclare y que efectivamente se diga que son personas honestas. En este caso, ¿no? Lo que se ha afectado es el interés de un grupo de personas, atribuyéndole conductas que ellos no asumen como tales. Por tanto, se ha generado un conflicto de este tipo. Y eso se constituye en esta nueva fuente de generación de conflictos. Otra son las relaciones interpersonales. Se refieren a cómo interactúan los involucrados en el nivel de comunicación que mantienen las percepciones y emociones mutuas. Generalmente, en una relación conflictiva, la comunicación es mala, escasa o nula, lo que genera una relación en la cual ambas partes se perciben como enemigas, bueno, entre comillas, o como malas también, entre comillas, generándose una posible escalada de conflicto. Veamos. El caso de la secretaria con la directora, ¿sí? Es evidente que se tratan de relaciones interpersonales
nada gratas entre ambas, ¿no? Han escalado, el conflicto ha escalado porque cada vez se perciben con mayor enfrentamiento y recelo, no ha sido abordado a tiempo, ¿no? Se genera ya un tema de emociones y percepciones, tal vez hasta equivocadas, con la finalidad ya de incomodarse una a la otra, ¿no? Entonces, las relaciones interpersonales también suelen convertirse en una fuente de conflictos. Finalmente, estas dos, la estructura y sistema organizacional y los recursos escasos. Veamos en qué consiste la primera. La primera, es decir, la estructura y sistema organizacional, pueden ser fuentes de conflicto cuando se permite y promueve asimetría de poder, la desigualdad, la exclusión, la inequidad, las leyes ambiguas o los procesos inadecuados en toma de decisiones. Ojo que esta información es extraída de documentos del Ministerio. El Ministerio explica así la generación de conflictos y las fuentes que generan estos mismos, ¿ya? O sea, no es teoría extraída de otras fuentes, sino del Ministerio, porque eso nos interesa. O sea, las preguntas pueden utilizar términos como esta, ¿no? Como estos de aquí, asimetría de poder, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver en adelante cómo es que se asume estos términos, ¿no? Veamos un ejemplo. Juan José es un docente que se caracteriza por limitarse a hacer siempre el menor esfuerzo en su trabajo y evitar involucrarse en el desarrollo de otras tareas a nivel institucional. Frecuente, ¿no es cierto? Sin embargo, es amigo del director y cuenta con su simpatía. En dicha escuela se implementa un proyecto piloto sobre preservación. Instante, vamos a silenciar. A ver, en dicha escuela se implementa un proyecto piloto sobre preservación del medio ambiente que incluye capacitaciones en el tema y la realización de diversas actividades. Todos los docentes participan activamente, menos Juan José, quien argumenta que no le gusta el tema y no tiene tiempo. El director, quien tampoco tiene tiempo de participar en las capacitaciones, exige que se le entregue certificados a todos los docentes, incluidos él y Juan José. De lo contrario, no se continuará implementando el proyecto. Bien. Aquí, el que exige que se otorguen los certificados es el director. Y esta fuente de conflictos refiere la estructura y sistema organizacional, porque justamente el director, como representante de la institución educativa, hace uso de su condición para presionar a los docentes que participan en esta capacitación para efectos de que le puedan otorgar dichos certificados, ¿cierto? Genera justamente un malestar porque los demás reconocen que no es meritorio que se le entregue estos reconocimientos por la capacitación a la cual él no participa, Juan José no participa, y tampoco el director. Bien, fuente de conflicto, ¿Cuál? La asimetría de poder en este caso, que es el director en su cargo jerárquico que ejerce presión sobre los otros porque son docentes y están orgánicamente subsumidos de manera funcional. ¿Bien? Finalmente, los recursos escasos. Los conflictos se suscitan respecto a la distribución de recursos, tangibles o intangibles, es decir, quién recibe qué o quién obtiene tal o cual beneficio.
Los equipos de voleibol de tercero y de quinto grado de secundaria han separado la cancha de la institución educativa para el sábado a las 9 de la mañana. El profesor de educación física, por error, les ha aceptado la separación para la misma fecha y hora a ambos equipos para que ejecuten sus prácticas. En la institución educativa solo hay una cancha y ninguno de los dos grados están dispuestos a postergar su entrenamiento. Por esta razón, se ha suscitado una discusión. Bien. En este ejemplo, ¿no? Tanto el tercer grado como quinto tienen, ¿qué cosa? El mismo interés. Y aquí la situación es que hay un solo campo deportivo, o sea, los recursos son escasos, ¿cierto? Por tanto, el conflicto se genera en razón de ello, ¿no? De que habiendo solo una losa deportiva, cómo se atiende a dos grupos. Y se ha generado esta situación. Bien, esta es una sexta fuente de conflicto a tenerla en cuenta, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a observar es cómo, qué estilos de comportamiento se generan ante situaciones conflictivas. Y acá podemos ubicarnos nosotros también, ojo, ¿ya? O sea, cómo reaccionamos nosotros cuando estamos ante una situación conflictiva. De manera general, se puede decir que las personas se enfrentan a conflictos de dos maneras. Controversial, es decir, que se da a través de la agresión, la violencia, el abuso de poder o el autoritarismo. O colaborativo, mediante el diálogo, la cooperación, la negociación u otro mecanismo alternativo. Claro que hay matices, ¿ya? Hay matices entre uno y otro. Pero esos son los extremos. Lo controversial y lo colaborativo. ¿Dónde se ubican ustedes? Vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de formas de enfrentar los conflictos, podemos señalar que hay una forma controversial, tiene que ver con el abuso del poder, el autoritarismo, agresión, violencia, cuya actitud está enfocada a la preocupación por uno mismo. Y el resultado de este tipo de conflicto es que se busca que se gane a toda costa, que se gane a toda costa, ¿no? A costa de la otra persona, en razón de la otra persona. No importa si la otra persona se perjudica, importa que yo tengo que ganar, acomodé el lugar. ¿Bien? Sin embargo, en la forma colaborativa, que debería ser la que prime siempre, responde al diálogo, la negociación y la cooperación. Existe una preocupación por el otro. Claro, estamos inmersos en un conflicto, pero no dejo de pensar en qué pasaría si tomamos una u otra decisión para resolver el conflicto. En este caso, ambos ganan y ceden parte de sus aspiraciones respecto a la situación controversial. ¿Bien? Pero sin embargo, como les digo, hay matices. En este caso hay un estilo competitivo, ¿ya? Que quiere que las cosas se hagan a su modo. Se preocupa por satisfacer sus propios intereses y necesidades sin preocuparse de la relación que tiene con el otro, ni de los intereses, necesidades del otro. Se preocupa por satisfacer sus propias metas y hace todo lo posible y todo lo que está a su alcance para lograrlo. Aquí siempre busca ser un ganador, ¿ya? Y siempre espera sobreponerse con respecto a la otra parte que esté en conflicto. Ese es el competitivo. Siempre quiere ganar. El complaciente, ¿quién será? El complaciente es el que solo se preocupa por preservar y mantener la relación con el otro,
y que éste satisfaga sus intereses y necesidades a tal punto que sacrifica sus propias metas, cede completamente ante lo que la otra parte demanda. Aquí no hay pues una situación de tratar de hacer prevalecer su posición, ¿no? Siempre suele ceder, el complaciente cede ante la presión del otro. No está dispuesto a discutir, a enfrentar. Está dispuesto a que las cosas se solucionen, no importa a favor del otro. ¿Bien? Competitivo, complaciente. El evasivo. Evade el conflicto, no lo afronta, no se preocupa por lograr sus metas, tampoco por satisfacer ni lograr las metas del otro. Pierde la oportunidad de construir una solución a esa situación y de generar cambios. Bien. No enfrenta las cosas, tiene una actitud pasiva. Es decir, prefiere dejar las cosas para después o no afrontarlas simplemente. Conversar de otro tema, más no de la situación conflictiva. El comprometedor satisface en parte sus metas e intereses, asume pequeños compromisos, cede en algunos puntos y permite que la otra parte también satisfaga en parte sus intereses y necesidades. Es el clásico mitad-mitad. ¿Bien? Ambos pierden cediendo algo, ¿no? Pero ambos ganarían también, ¿no? Te doy esto, pero tú me das eso a cambio, ¿no? Tratan de negociar de alguna manera. Y finalmente, el colaborador. Busca satisfacer sus propios intereses y necesidades y lograr sus metas, a la vez que promueve, ayuda y motiva a la otra persona a lograr sus propias metas. Se preocupa por preservar la relación. Ambos satisfacen sus metas y preservan su relación al 100%. Bien, creo que esta es la más indicada o lo que se buscaría justamente llegar. Observen este esquema. Bien, observen y lo comentamos. Listo. A ver. Están con sus micrófonos. Sí. Ok. A ver. Hay dos comportamientos extremos, ¿cierto? Y hay una línea media que nos lleva a lo que sería lo adecuado, que es el comportamiento del colaborador, ¿sí? ¿Qué decíamos? Pregunto, ¿qué decíamos con respecto al competitivo? ¿Qué es lo que busca? Ganar. Ganar, ¿no es cierto? Siempre ganar. ¿Bien? ¿Y cuál es su opuesto? ¿Sí? ¿Cuál sería el comportamiento opuesto al competitivo? Complaciente. 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 El complaciente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no está interesado en enfrentar nada, ¿no? Él cede, de por sí cede, su actitud es esa. ¿Bien? Pero hay alguien que prefiere no ganarse problemas, ¿no? Que es el evasivo. Él no afronta ninguna situación. Por él que eso no haya pasado, ¿no es cierto? Para efectos de no asumir ninguna responsabilidad frente a cualquier situación. Y por ahí el comprometedor
que busca que ambos ganen al 50%, ¿no es cierto? Cediendo también, pero que en realidad más por tratar de resolver las cosas que por una preocupación con respecto al otro, que sí lo hace el colaborador. Bien. El colaborador siempre está pensando, es empático, porque piensa en lo que puede estar sintiendo la otra persona respecto a la situación en discusión, y puede ceder para efectos de que ambos sean los que ganen en este tipo de conflictos. Bien, entonces este esquema de coordenadas nos presenta gráficamente cómo estarían ubicados cada uno de los comportamientos que se asumen para enfrentar un conflicto, o cuando se dan un conflicto. Este esquema es parte de una guía del Ministerio de Educación, también lo he traído acá, para efectos de poder siempre hablar y siempre dirigirnos en el sentido que puedan sustentar nuestras respuestas a determinadas preguntas en las evaluaciones. Hasta acá queda clara esta explicación, ¿sí? Hemos hablado de fuentes de conflictos, hemos hablado ahora de comportamientos frente a los conflictos. Más antes hemos definido qué cosa es un conflicto, si es positivo o negativo un conflicto, cómo hemos puesto ejemplos de cómo se puedan ir generando estos conflictos en las instituciones educativas y cuánto afecta en el plano administrativo, en las relaciones interpersonales entre padres de familia, entre docentes y directivos, ¿no? En todo caso, lo que hemos tratado hasta ahora es un poco de dibujar, de plantear las diferentes situaciones que se pueden abordar en razón de conflicto, para que tengamos un sustento en el análisis, ¿no es cierto? Es decir, a partir de ahora, cuando nosotros observemos una situación conflictiva en nuestra institución educativa, podamos darle ese sustento, ¿no? ¿Cuál es la fuente de origen del conflicto? Para empezar. Y cuál es el comportamiento que están asumiendo cada uno de los intervinientes en un conflicto. Entonces, eso nos da a nosotros mayores recursos y capacidades como para poder afrontar o mediar, en todo caso, en un conflicto. Y si eso se da en las situaciones reales, por supuesto que será más sencillo cuando tengamos una pregunta diseñada y que haga referencia a los conflictos. En principio podríamos nosotros descartar de que se trate de una situación de violencia, una situación de comportamiento o de un comportamiento indebido, o una situación de conflicto, que eso es lo importante, ¿eh? Por eso estas tres partes, esta revisión de estos tres aspectos lo consideramos relevante, puesto que ante cualquier pregunta vinculada a convivencia escolar, nosotros tenemos todos los argumentos como para poder discernir y decir de qué se trata estrictamente y cómo abordar esa pregunta. Bien, porque estamos asumiendo explicaciones que nos permiten justamente ese sustento o esa racionalidad para efectos de mirar con éxito y resolver con éxito una pregunta de evaluación. A ver. El director de una institución educativa tiene un trato diferente con los docentes. A ver, yo quisiera que uno de ustedes me ayude a leer, porque de repente ya se cansaron de mi voz, ¿no? Maestro, yo. A ver, por favor, sí. El director de una institución educativa tiene un trato diferente con los docentes nombrados y con los contratados. Por esta razón, los docentes contratados exigen un trato igualitario porque perciben que existe discriminación hacia ellos. En un primer momento, el director se mantiene callado, prefiere ignorar y evadir esa situación y hace como si nada pasara,
porque piensa que los profesores pronto se olvidarán del asunto. Los profesores contratados siguen en su posición y exigen un mejor trato. El director no está dispuesto a aceptar que los docentes lo presionen y les contesten recordándoles que él es la máxima autoridad en la institución educativa. Los docentes contratados amenazan con tomar medidas de fuerza. El director entonces decide otorgarles ciertos beneficios que no transgredan la normatividad, pero les pide que eviten generar mayores problemas. A ver, vamos a analizar el comportamiento del director, ¿sí? ¿Qué comportamiento asume al principio? ¿Eh? Hemos revisado hasta 5 comportamientos, ¿cierto? ¿Qué comportamiento muestra el director? ¿Qué tipo de comportamiento? Ah, evasivo, ¿ya? Al principio es evasivo, y siempre es evasivo. A ver. Hola, ¿se me escuchan? A ver. En el desarrollo de todo este relato, ajá, ya, evasivo, después se ve autoritario, y me dice también que es indiferente. Ya, y dentro de nuestros comportamientos que hemos señalado, vamos a regresar, ¿ya? Hace uso de su poder. Dentro de estos comportamientos, ¿dónde lo ubicamos primero? ¿Cuáles de estos comportamientos ha asumido primero? Competitivo, evasivo, complaciente, comprometedor, colaborador, o siempre ha sido uno de ellos. ¿Eh? Ya, al principio ha sido evasivo, me responde por el chat. Listo, ¿todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? A ver, ¿qué cosa hizo? Así es, ¿no? A ver, dice, el director, a ver, por esta razón los docentes contratados, el punto aquí es que hay un trato diferente para los profesores nombrados y los contratados. ¿Bien? Los contratados se sienten que no son bien, que el trato es diferente y no es bueno hacia ellos, ¿no? Y exigen un trato igualitario, ¿ya? Porque consideran que hay una discriminación. En primer momento, el director se mantiene callado, prefiere ignorar y evadir esa situación. Y hace como si nada pasara porque piensa que los profesores pronto se olvidarán del asunto. Por tanto, tiene un comportamiento evasivo al principio. ¿Bien? Hasta ahí todo está bien, ¿no? Claro, no busca llegar a un acuerdo. Evade la Después es situación. autoritario. Y después dice, ¿no? Claro, dice, los profesores contratados siguen en su posición, se da cuenta pues que no ha ganado nada con esa actitud evasiva, ¿no? Al contrario, las cosas como que se han empeorado. Los profesores contratados siguen en su posición y exigen un mejor trato. El director no está dispuesto a aceptar que los docentes lo presionen y les contesta recordando que es la máxima autoridad. ¿En qué comportamiento se ubica? Aquí. Al principio fue evasivo, luego
¿Qué pasó? ¿Complaciente, comprometedor, colaborador o competitivo? Si no está de acuerdo, creo que competitivo, porque quiere ganar él. Así es, ¿no? Competitivo es que busca ganar siempre. Y Entonces, luego suficiente al final. así es. En ese segundo momento, el director quiere imponer su autoridad, ¿cierto? Y él quiere ganar, quitándole la razón a los docentes desde su asimetría de poder, ¿cierto? Bien, competitivo. Y termina siendo competitivo, vamos a ver qué pasa. Luego, los docentes contratados amenazan, o sea, persisten, ¿no es cierto?, en su medida de fuerza y amenazan con unas medidas más radicales. El director entonces decide otorgarles ciertos beneficios que no transgredan la norma, pero les pide que eviten generar mayores problemas. O sea, como que cede por ratos. ¿Qué pasó? ¿En qué se convirtió ahora? ¿Sigue siendo competitivo? Ahora es colaborador. Complaciente, Complaciente, complaciente. ¿Complaciente? ¿Seguros? Le entregó beneficios. Pero complaciente es el que lo da todo, dispuesto a perder todo. Pero él, el director, ¿qué cosa reclama? O sea, ¿qué cosa es lo que él trata de cuidar? ¿No es cierto? Dice, autoridad, profe, es evasivo. claro, el director entonces decide otorgarle ciertos beneficios. O sea, no todos. Por tanto, no es complaciente. El complaciente entrega todo para que se solucione el problema, sin interesarle que él pierda todo. Pero acá está diciendo que el director decide otorgarle ciertos beneficios, o sea, no todos, que no transgredan la norma, pero les pide que eviten generar mayores problemas. O sea, a cambio de algo, yo te doy, o sea, tú ganas, pero también cedes. ¿Bien? Por tanto, ambos ganamos. ¿Quién es ese? Claro, ¿no es cierto? Tú das, yo doy. ¿Ese quién es? ¿El colaborador? No, ¿no es cierto? Porque el colaborador es el empático. Será entonces el comprometedor. Veamos la definición. Satisface en parte sus metas e intereses. Asume pequeños compromisos, cede en algunos puntos y permite que la otra persona también satisfaga en parte sus intereses y necesidades. Es el clásico mitad-mitad. ¿Se dan cuenta? Así es, el comprometedor. Bien. En ese ejemplo, hemos podido observar hasta 3 comportamientos, ¿no? 3 comportamientos del director. Y que son frecuentes de alguna manera. No necesariamente los 3, pero sí algunos de ellos tal vez. Entonces, a partir de ahora, nosotros nos volvemos mucho más observadores en casos de conflictos. Primero para analizar la fuente del conflicto y luego para determinar el tipo de comportamiento que está asumiendo cada uno de los intervinientes en una situación de conflicto. Bien, y eso nos va a ayudar muchísimo en nuestras evaluaciones, porque vamos a tener también otra mirada de cómo asumir ese tipo de preguntas. Bien, a ver, veamos este ejemplo, ¿ya? ¿Alguien que pueda leer?
Bien, acá vamos a observar también aspectos relacionados, ¿ya? La abuelita de Malena le ha regalado unos colores muy bonitos. Ella los lleva a la institución educativa y Jimena los observa con mucha ilusión. Malena los guarda en su mochila y Jimena, aprovechando la hora de recreo sin permiso alguno, los toma y se pone a pintar con ellos. Al regresar al aula, Malena observa la situación y se enoja mucho. ¿Cómo reacciona Malena ante esta situación? Ojo que estos ejemplos son obtenidos también de evaluaciones, algunos de evaluaciones anteriores respecto a este tipo de exámenes. Son situaciones similares, ¿no? Lo único que aquí no le estamos poniendo una alternativa para poder entrar en una suerte de taller de análisis, para no cerrarlo mucho en las preguntas, ¿no? Sino para aperturar la utilización del sustento teórico que estamos viendo también, ¿ya? Bien. Una forma de asumir esta situación es que Malena le grita a Jimena y le exige que le devuelva sus colores nuevos. Jimena se niega, insulta a Malena y le grita que no lo hará, que es una egoísta y que se los preste un ratito. Malena se enfurece más y le quita los colores a Jimena, quien reacciona empujando a Malena, que a su vez jala muy fuerte el cabello de Jimena, haciendo que se ponga a llorar. ¿Qué tipo de comportamiento? La pregunta es, ¿no? En esta forma de reacción para afrontar este conflicto, ¿qué tipo de comportamiento asume Jimena? Los 5 comportamientos, ¿no es cierto? ¿Cuál de ellos asume? Controversial. ¿Controversial? A ver, ¿quién más opina? ¿Cuáles son esos comportamientos? ¿Recuerda? Competitivo, colaborador, comprometedor, complaciente o evasivo. ¿Cómo reacciona Malena? ¿Está dispuesta a ceder? Malena le grita. Competitiva, profe. Competitiva. Competitivo, ¿no? Malena le grita a Jimena y le exige que le devuelva sus colores. El comportamiento de Malena, ¿cuál es? Competitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque se niega en todo momento a ceder. Ella quiere obtener lo que pretende, ¿cierto? Y no está dispuesta justamente a ceder en este caso. En esta otra forma de actuar, Malena se sorprende, trata de controlar su enojo, respira profundamente, se calma y le pregunta a Jimena por qué ha tomado sus colores sin permiso. Jimena le cuenta que no ha hecho la tarea de arte y tampoco ha traído colores para hacerlo. Malena le dice que se los puede prestar por un rato, pero la próxima vez que necesite algo, se lo pida, porque no le gusta que tome sus cosas sin permiso. Jimena se disculpa con Malena y promete no volver a hacerlo. ¿Qué comportamiento asumió Malena en esta alternativa B? ¿Qué dicen? ¿Cuál de los 5 comportamientos? Competitivo, evasivo, comprometedor, colaborador.
¿Qué dice? Sido comprensiva, ¿no es cierto? Con Jimena. Pues, colaborador, ¿no es cierto? Colaborador. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ha sido empático, porque se ha puesto en el lugar de la otra persona, porque ha actuado con moderación, porque ha comprendido las circunstancias en las cuales se ha pasado y está dispuesta a ceder con tal que ambas ganen, ¿no es cierto? Porque al final le devuelven sus plumones y le hace comprender a Jimena que la actitud que ha tenido no ha sido la mejor. ¿Bien? En una institución educativa, los diferentes actores, miembros de la comunidad educativa, pueden generar, por sus propias funciones, sus propias responsabilidades, diferentes situaciones de conflicto. ¿Bien? En este caso, los directivos, ¿cómo pueden generar situaciones de conflicto? Cuando toman decisiones unilaterales, cuando no hacen rendición de cuenta de los recursos, cuando al excluir de la escuela, por ejemplo, dicen que se embarazadas, que ahora por eso estoy con una disposición al respecto, ¿no? Cuando no respeta las organizaciones y así en toda una serie de casos, ¿bien? Se pueden generar. Hay que tener en cuenta, efectivamente, para efectos de observar, no cometer estos hechos o estos actos, pero sobre todo cuando tengamos una pregunta, ¿no es cierto?, en nuestras evaluaciones, en nuestra evaluación. Porque puede estar referida a cualquiera de estos aspectos. Y de tenerlo en cuenta, se nos haría menos complicado el poder desarrollar. De igual manera, los docentes, o sea, los profesores, podrían generar conflicto cuando realizan una serie de actos como estos. Llega tarde a la escuela, cobrar a los estudiantes por aprobar los cursos, se genera una serie de conflictos. Igualmente, los padres de familia generan conflictos cuando tienen actitudes o realizan acciones como las que estamos observando. ¿Ya? Sobre todo la primera, ¿no? Cuando interfieren en el trabajo del docente en la escuela y en el aula, ¿no? Quieren controlar lo que hacen, quieren juzgar el trabajo de los profesores, tal vez sin mayor conocimiento del trabajo pedagógico que realizan, ¿no? Porque a veces tienen como referencia que se aprende más cuando se avanza más en los grados. Pero eso también puede generar conflictos. Y en cuanto a los estudiantes, de igual manera, ¿cierto? Y cuando los estudiantes asumen una actitud de este tipo, ya se podrían provocar o generar situaciones de indisciplina, ¿no es cierto? Que se genera justamente para tratar de responder ellos mismos a sus situaciones particulares. ¿Bien? El conflicto en la institución educativa, entonces, es un suceso inevitable y propio de la convivencia escolar. Por ser la escuela un espacio social donde se interrelacionan personalidades, intereses, estilos y experiencias de vida diversas. El desafío está en que el conflicto sea resuelto siempre y en todos los casos por la propia comunidad, integrantes de la comunidad educativa. Especialmente por los adultos, ¿no? Cuando se tratan de conflictos entre estudiantes. Bien. A ver. Acá hay un ejemplo, ¿no? Estos casos, como les digo, tienen la estructura de una pregunta de evaluación. Así que lo miramos desde ese sentido
Y las alternativas, como le digo, en estos casos no estamos colocándolas porque nos cerrarían un poco la manera de cómo analizar en los casos. Las preguntas con alternativas están diseñadas para las evaluaciones que hemos ofrecido al principio, en proceso y al final de la capacitación. ¿Ya? Allí sí las preguntas y en conjunto todo un simulacro se va a desarrollar con la estructura debida de las evaluaciones del ministerio. En este caso, estamos preparándonos para ello. El profesor de matemática tiene clases de 7:45 a 8:30 AM. Hora en la que debe iniciar su clase el profesor de inglés. El profesor de inglés ha pedido al profesor de matemática que acabe su clase a tiempo, porque varias veces ha tenido que empezar más de 10 minutos tarde. El profesor de matemática ha manifestado varios motivos que suscitan su retraso, pero la situación no ha cambiado, porque considera que la cosa no es para tanto y no ve conflicto alguno. El profesor de inglés se ha quejado ante la directora, quien ha llamado la atención al profesor de matemática, pero las cosas continúan sin cambiar. El profesor de inglés está molesto y no está dispuesto a negociar ni un minuto de su tiempo. Ha informado que la próxima vez que llegue a su clase y lo encuentre en el salón, entrará y empezará su clase. ¿Qué estilo de comportamiento frente al conflicto observas en el profesor de matemática y de inglés? ¿Qué dicen ustedes? 5 estilos de comportamiento, ¿cierto? Competitivo, profe, puede ser, y falta de recursos. Ya. ¿Quién sería competitivo? ¿El de matemática o el de inglés? De matemática. El de matemáticas, ¿no? ¿Y el de inglés? ¿O sería al revés? ¿Quién es el que no quiere ceder? Que ya se cansó de la situación. Y no está dispuesto a ceder. Por tanto, pretende ganar, ¿cierto? Dice, el profesor de inglés está molesto y no está dispuesto a negociar ni un minuto de su tiempo. ¿Se dan cuenta? En este caso sería el profesor de inglés. Competitivo. Sí, es competitivo. Y el profesor de matemática, ¿qué comportamiento ha asumido? Dice, el profesor de matemática se ha manifestado, pero considera que la cosa no es para tanto y que no ve conflicto alguno. ¿Qué comportamiento está mostrando ahí? ¿Qué está tratando de hacer? Está tratando de evadir. Evadir, ¿no es cierto? Por tanto, tendrá un comportamiento evasivo, ¿no? Entonces, en todos los casos, ya sea los que se generen en las instituciones de sus propios colegios o en las evaluaciones, ustedes podrán tener esa mirada, ¿no? De identificar justamente el tipo de comportamiento que asumen las personas en diferentes situaciones, en lo que se plantean. ¿Bien? O sea, esa es la intención aquí, ¿no es cierto? Que en estos ejemplos nosotros podamos identificar el tipo de comportamiento, el estilo de comportamiento que asumen los que intervienen en un conflicto, en este caso. ¿Bien? Esa mirada nos daría mucho más sustento como para poder resolver una pregunta de este tipo. Está relacionado a la convivencia, porque acuérdense que esta parte integra toda esta mirada que tenemos respecto a la convivencia en los colegios. Bien.
Estas son las preguntas que podemos hacernos cuando tengamos una situación de conflicto. Bien, como les digo, nos ayuda en la vida práctica, pero también y sobre todo al propósito de estas reuniones que tenemos, que es el asumir con éxito una evaluación del ministerio para el acceso a cargo directivo y de especialistas. Bien, si tenemos un caso que lo podemos identificar como un conflicto, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que preguntarnos es quiénes son los protagonistas del conflicto. En todos los casos hay protagonistas. En el último que hemos visto, los protagonistas son el profesor de inglés y el profesor de matemáticas, quienes han entrado a una situación de conflicto. Bien, ¿cuál es el asunto en disputa? Eso también tenemos que clarificarlo. En este caso, en el último que hemos visto, el asunto en disputa es las horas, ¿cierto? El tiempo que se excede uno de los profesores cuando está en clases y que perjudica a otro. ¿Existe asimetría o simetría de poder? ¿A qué nos referimos ahí? Es que si es que los dos están en el mismo nivel funcional, en este caso, o si es que están en la misma condición. En el último ejemplo, ambos son docentes, ambos son profesores, por tanto, existe una simetría de poder. En otros ejemplos, hemos observado que se trata de un director que trata de imponer de que se le entreguen los certificados o las constancias de una capacitación a un profesor que no participó. Por tanto, ahí hay una asimetría de poder. ¿Sí? Porque uno tiene funcionalmente más poder que el otro. Es la misma situación que podría observarse cuando, en el ejemplo de la directora y la secretaria, hay una asimetría de poder. Cuando son dos estudiantes, hay una simetría de poder, porque están en el mismo nivel. Otra de las preguntas que podemos hacernos es, ¿qué quieren, qué exigen o demandan los involucrados? ¿Sí? En este último ejemplo, ¿qué cosa demanda el profesor de inglés? Que se cumplan las horas y que no se le perjudique reduciéndole el espacio de tiempo que dispone para dar sus sesiones de aprendizaje, para desarrollar. Bien, y en el caso contrario, el profesor de matemática no ve mayor significancia al tiempo que dispone en exceso del que le corresponde. Otra pregunta que podemos hacer es por qué demandan o exigen tal cosa, o sea, ¿qué es lo que quieren satisfacer? Último ejemplo, el profesor de inglés quiere cumplir a cabalidad su sesión de aprendizaje preparado. Y en el otro, exige simplemente que se le comprenda porque no se percata de que efectivamente se está excediendo de nivel. Otra pregunta, ¿qué emociones o sentimientos muestra cada una de las partes respecto al conflicto y respecto al otro? Claro, emocionalmente, ¿cómo se presenta en ese caso? El profesor de inglés ya está exasperándose, ya no está dispuesto a tolerar más, ¿no? Una situación así. Ya llegó a ese nivel emocional de querer confrontar, mientras que el otro está mucho más resuelto, mucho más suelto. Y finalmente, ¿cómo están actuando los involucrados? ¿Qué estilo de comportamiento muestra? Al final, vamos a llegar a determinar justamente el estilo de comportamiento que tienen. Bien, este es otro cuadro similar al anterior. Bien. Este es el ejemplo que estábamos viendo. Estas son las situaciones de análisis, las preguntas que podemos tener. Y estas son las respuestas que acabamos de ir indicando en este relato. Bien. Ahora sí vamos a entrar ya a la parte operativa de los conflictos. ¿Ya? En los medios alternativos, el ministerio lo define así con esos términos,
De seguro nosotros lo conocemos como mecanismos de resolución de conflictos. Creo que es un término bastante utilizado, ¿ya? Pero para efectos de las guías y los documentos del ministerio, nos plantea como medios alternativos para prevenir y afrontar los conflictos en la institución educativa. Ese es el tenor, ese es el título que se utiliza. ¿Bien? Así que si nos encontramos con algún término como este, ya fácilmente lo vamos a relacionar con el tema de conflictos. Para ello, esto sí lo conocemos, la negociación, ¿cierto? Es un proceso en que dos o más personas se comunican directamente mostrando voluntad. Aquí la clave es que muestran voluntad para poder resolver una situación de conflicto, ¿ya? En principio para dialogar y la apertura para escucharse. No siempre en un conflicto se tiene esta disposición. Por tanto, se niega la posibilidad de una negociación. Se confía en que construirán un acuerdo que satisfaga a ambas partes, en igualdad de condiciones y oportunidades sin presiones. En este proceso no solo se expresan los hechos que desencadenaron el conflicto, también las emociones, sentimientos que la situación genera en los involucrados. Bueno, un ejemplo. Estando a punto de salir al recreo, Luisa lanza unas tizas por el aire, golpeando en la cabeza a su compañero, Pedro, quien le reclama y advierte que lo acusará con la profesora. Luis se encuentra muy asustado porque no pensó que pudiera golpear a alguien y le pide a su compañero que le deje explicar. Pedro acepta escucharlo. Luis le dice que estaba jugando con Roberto a que estaba lloviendo y que las tizas volaban por el aire, eran como si fuera la lluvia. No pensó que le pudiera caer a alguien. No se dio cuenta. No pensó que le pudiera caer a alguien, no se dio cuenta de que él estuviera cerca, le dice que lo siente. Pedro escucha con atención a su compañero y luego le expresa su malestar por lo que hizo, a pesar de lo que hizo sin intención, a pesar que lo hizo sin intención. Le dice que le tiene que prometer que no volverá a hacerlo. Luis acepta de inmediato. Pedro le dice entonces que como él ha reconocido su error y promete tener cuidado, entonces no le contará a la profesora. ¿Bien? Si seguimos esta secuencia de preguntas, los protagonistas del conflicto, ¿quiénes serían? Con esta pregunta nosotros destructuramos el caso, ¿no es cierto? Pedro y Luis. Pedro y Luis y Luis. Pedro. Así es, ¿no es cierto? Bien. El problema, ¿cuál sería? ¿El tema o el problema en este caso? Que lanzan tizas. Ya, claro. La agresión. Claro, que Luis lance unas tizas, ¿no es cierto? Y golpea en la cabeza a su compañero, a Pedro. Esa es la situación de conflicto. En cuanto al poder, ¿hay una asimetría de poder o una simetría de poder? Simetría, profesor, que se Simetría, trata de porque dos, ambos son dos compañeros. estudiantes. Así es. Las posiciones. ¿Cuál es la posición de uno y del otro? ¿Sí? Es decir, ¿qué plantea uno? ¿No? Uno plantea, Luis, ¿qué cosa Que estaba dice? jugando. Así es, que estaba jugando, que es casual, que no se dio cuenta. Y Pedro reclama justamente por lo sucedido, ¿no? ¿Qué actitud tiene eh, Luis? Tiene una actitud de reconocimiento, ¿no es cierto?, ante lo que hizo,
Y Pedro, una actitud también comprensiva frente a lo que le señala Luis. ¿Por qué no han llegado a una situación extrema de esto también? ¿Cuáles son los intereses, las necesidades? El interés de Luis, el interés de Pedro es que efectivamente reconozca lo que hizo, que lo que hizo no estaba bien, que lo ha afectado, ¿no? Ese es el interés de Pedro. Y bueno, Luis, el interés que tiene él es que Pedro entienda que no fue algo que se generó de manera voluntaria o con tal de perjudicarlo. ¿Bien? ¿Cuáles serían los comportamientos? Es decir, ¿qué estilo de comportamiento tendríamos? Pedro, ¿qué estilo de comportamiento tendría? ¿Qué dice? Simetría. No, ¿qué estilo de comportamiento? Competitivo, colaborador, evasivo. ¿Cómo se presenta Pedro? ¿Cómo resuelve la situación Pedro? Colaborador. Colaborador, ¿no es cierto? Colaborador porque es empático, comprende la situación, lo escucha, ¿no? Hace que reconozca lo que hizo y que lo hizo mal, ¿no? En todo caso es colaborador porque busca no solamente su posición, sino también la del otro, que en este caso es Luis. Y Luis es complaciente, ¿no? Que él en todo momento busca que reconozca su error, que efectivamente lo reconoce él, y espera que Pedro asuma una actitud justamente adecuada respecto al reconocimiento de lo hecho, de lo ocurrido. ¿Bien? Entonces, para la negociación, en principio, el primer paso es el diálogo, el segundo paso es la identificación del problema e interés, el tercer paso la búsqueda, el tercer paso es la búsqueda de solución, y el cuarto paso el acuerdo, ¿sí? Diálogo, identificación del problema, búsqueda de solución y acuerdo. Son 4 pasos para la negociación, ¿ya? Cada uno de ellos tiene determinados acciones, ¿no? Pero lo principal es que para la negociación tengo hasta 4 pasos, ¿no?, que podrían ser identificables. Primero, la apertura al diálogo. Luego, en ese diálogo generado, se identifica el problema y los intereses de ambos. Teniendo esto claro, se buscan soluciones y finalmente se llega a un acuerdo. Para la negociación se debe de tener actitud para dialogar. Bien, si no existe esta intención, este propósito de diálogo, entonces la negociación no prospera. Otra forma de intervenir frente a un conflicto es la mediación. La mediación en una institución educativa es un mecanismo que permite que las personas en conflicto, sean estudiantes, docentes u otros, expongan la situación a un tercero que viene a ser el mediador. A través de la aplicación de técnicas y herramientas, facilita la comunicación entre ellas, ayudándoles a llegar a un acuerdo, respetando su voluntad y autonomía. ¿Un mediador puede ser cualquiera? ¿Bien? No, ¿no es cierto? El mediador tiene que tener el consentimiento de ambas partes en un conflicto. Basta que se dude del actuar del mediador, entonces fracasa su función como tal, porque hay una desconfianza de uno de los dos actores dentro de un conflicto. Por tanto, el perfil del mediador tiene que ser neutral e imparcial, no tener interés en favorecer a uno u otro, inspirar confianza y respeto, ser empático, ser respetuoso y actuar bajo criterios de equidad. Bien, esas serían las características de un mediador. Los pasos para la mediación varían en tanto
¿no es cierto? Se generan otras situaciones dentro de una mediación. Una es la evaluación. 2, el proceso, o sea, se pautea el proceso. 3, recién se asume el diálogo, cuando se tienen las cosas claras. Se identifica el problema, se plantean las soluciones y se llega a un acuerdo. Estos 3 últimos pasos están son similares a los de la negociación, ¿no es cierto? Pero previo a ello hay 2 anteriores, que es la evaluación y el pauteo del proceso. La evaluación consiste, ¿no es cierto?, en que el mediador recoge la información de ambas partes, determina si puede ser mediador, explica en qué consiste el proceso. Es decir, el mediador recoge información previa, está seguro que puede mediar en este conflicto y comienza a explicar el procedimiento que se va a realizar para efectos de llegar a un acuerdo. ¿Bien? Luego de ello, busca la confianza de ambas partes y explica las reglas. Porque el mediador, si es que surge una desconfianza en él, efectivamente esto fracasa, la mediación fracasa, ¿ya? Porque nadie quien desconfíe de un mediador puede someterse a su intervención. Otra de las formas, y la última que se plantea dentro de una guía del magisterio, es la construcción de consensos. La construcción de consensos se da por resultados un acuerdo que todos pueden suscribir, aunque la solución puede no gustarle por igual a todos. Ciertos conflictos pueden afectar a muchos o a todos los miembros de un grupo en las instituciones educativas. En esos casos, la construcción de consensos permite recoger los aportes de todos los integrantes y buscar la satisfacción de la mayor cantidad de intereses. Es lo que se conoce como que lo que decide la mayoría, ¿cierto? Claro, cuando decide la mayoría, hay un grupo minoritario que se siente afectado por las decisiones, pero igual lo asumen, ¿cierto? Lo asumen porque se ha acordado en una gestión y una acción conjunta entre todos, que podría ser por votos o por diferentes opiniones, se llega a determinar cuál es la solución del conflicto planteado. ¿Bien? Tenemos acá un ejemplo. Imaginemos el caso de una institución educativa con los vidrios rotos, algunas estructuras a punto de colapsar y los baños en mal estado. La institución educativa no demuestra estar en condiciones seguras para recibir a los estudiantes en sus aulas. El director ha tomado ciertas medidas, entre ellas armar un toldo en medio del patio, poner sillas y pizarras para que los estudiantes reciban ahí sus clases. Las autoridades de la institución educativa señalaron que esta situación duraría 2 meses. Sin embargo, han pasado 3 y aún los estudiantes no pueden utilizar sus aulas, ni tener acceso a baños adecuados. Los padres de familia, mortificados con esta situación, exigen que sus hijos estudien en aulas adecuadas y seguras. Han amenazado con tomar el local si no resuelven pronto el problema. Los estudiantes están furiosos porque no pueden utilizar los baños malogrados. No escuchan bien las clases porque todos los estudiantes están en medio del patio al aire libre y no pueden usar el patio porque ahí reciben clases. Los docentes se sienten frustrados porque sus estudiantes se distraen, no prestan atención, la voz se les pierde trabajando al aire libre a tal punto que deben gritar. Han amenazado con no continuar trabajando si siguen estas condiciones. El director está temeroso y preocupado ante tantas amenazas. Ha realizado gestiones ante el hotel y el Minedo, pero le han informado que debe esperar. ¿Qué puede hacer la comunidad educativa ante esta situación? Bien, primero identifiquemos protagonistas. Pregunto, ¿quiénes son los protagonistas en esta situación conflictiva?
El director, los estudiantes y los padres de familia. Los Ah. tres. ¿Y quién más? Y los docentes, ¿no es cierto? Los docentes. Y los docentes. O sea, miren ustedes que cuando se construye consensos, no necesariamente hay dos partes, ¿ya? Para los consensos normalmente hay más de dos partes. O sea, varios grupos, ¿sí? Se da en esta situación. ¿Cuál es el problema acá? Que no hay aulas. Que no hay aulas para que los chicos estudien, se han improvisado aulas y se está prolongando el tiempo que ofrecieron, ¿cierto? O sea, ofrecieron 2 meses para solucionar el problema y ya va más de 3 y las cosas siguen igual. Por tanto, ha provocado la reacción de las personas que intervienen. ¿El poder es simétrico o asimétrico? ¿Qué dicen? ¿En este caso hay asimetría de poder o hay simetría? Asimetría, bro. Asimetría. Asimetría, bro. Claro, porque no todos están en el mismo nivel funcional, ¿no es cierto? Simetría. Así es. Las posiciones. ¿Cuáles son las posiciones? ¿Qué quieren los padres de familia, por ejemplo? Están exigiendo, ¿cierto? A ver, los padres de familia mortificados con esta situación exigen que sus hijos estudien en aulas adecuadas y seguras. ¿Bien? Los estudiantes están furiosos porque no pueden utilizar baños malogrados, no escuchan bien las clases y están en medio del patio, porque están en medio del patio, ¿no es cierto? Y no pueden utilizar el patio para, porque están haciendo sus clases. ¿Se dan cuenta? O sea, cada uno está teniendo un interés, una posición distinta. ¿Sí? Los docentes, ¿qué cosa es lo que quieren? Dice, los docentes se sienten frustrados porque sus estudiantes se distraen, no prestan atención. ¿Bien? Otro interés distinto, ¿no es cierto? Otra posición distinta respecto a los padres y respecto a... Claro, una sola solución para todos, pero en sí, cada quien tiene una posición distinta. Y finalmente el director, ¿cierto? Que es el más afanoso por terminar con esta situación que le ha generado un conflicto con todos, ¿no? Con todos los actores educativos. Las actitudes, claro, las actitudes son distintas, ¿no? Los padres de familia, quienes están furiosos, los estudiantes están furiosos, los padres están mortificados, los docentes que están frustrados, ¿se dan cuenta? Mortificados, furiosos y frustrados. Pobre director, ¿no? Tiene que lidiar con esto. Los intereses, ya hemos señalado, cada uno, y en sí, el interés del docente es dictar mejor sus clases, que aprendan los estudiantes. El interés del estudiante es que quiere utilizar el patio y quiere estar cómodo. El interés de las familias es el derecho de sus hijos a que estudien en escuelas, en aulas adecuadas. Esos son los intereses de cada uno de ellos. Comportamientos. A ver. Creo que aquí la mayoría no está dispuesto a ceder, ¿cierto? Ya han llegado a un punto en el cual todos están exigiendo. Incluso han lanzado amenazas por no continuar trabajando, como dicen los profesores. Por tanto, son competitivos, ¿no es cierto? Porque ya no quieren ceder, ya han llegado a un punto de quiebre que efectivamente esto requiere de una solución más integral. Entonces, ante esa situación, el director, pregunto, lo que haga el director, ¿será suficiente para resolver este conflicto? ¿Podrán llegar a un consenso con la intervención única del director? ¿O ya se le fue de las manos? ¿Qué dicen ustedes?
Creo que debe acudir a la mujer. Así es, ¿cierto? O sea, debe intervenir alguien. ¿Sí? Claro. Para un consenso, o sea, para llegar a un consenso, ¿cierto? La situación, en principio, para una situación de consenso, a diferencia de la negociación y la mediación, la situación involucra varias partes, ¿sí? Y como lo hemos visto, la situación es compleja y requiere de diversas estrategias de intervención. O sea, no es tan sencillo como que ambos estén dispuestos al diálogo, ¿no es cierto? Y traten de comprenderse. En este caso, el diálogo ya no tiene el mismo efecto, salvo que tenga un argumento conciliador y que satisfaga los intereses de todos, pero no necesariamente. Bien, se da en este caso. Las partes requieren la presencia de un facilitador. Ya no es un mediador, ojo, es un facilitador que los oriente en el proceso con la finalidad de lograr un acuerdo. Claro, un facilitador, y bien lo dijo la profesora, podría intervenir aquí un representante de la UGEL, no cualquiera, por supuesto, sino alguien que tenga autoridad y que sepa conducirse en estos aspectos. ¿Cuál sería el perfil de ese facilitador? Que sea neutral e imparcial, que promueva un clima de confianza, respeto y colaboración, que promueva la igualdad de condiciones y el equilibrio de poder mediante estrategias que permitan que los involucrados dispongan del mismo tiempo para expresarse, manejen la misma información y tengan un espacio para expresarse con confianza. Claro, porque acá todas las partes que necesitan dar a conocer sus posiciones para efectos de que se tome en cuenta a la hora de construir un consenso, es decir, de buscarle una solución. Bien, entonces aquí estamos observando la diferencia entre una negociación, una mediación y una construcción de consensos. ¿Ya? Tienen diferentes formas, diferentes matices que podrían confundirnos, ¿no? Por ejemplo, en la mediación necesito un mediador y en la construcción de consenso necesito un facilitador. Las características son casi similares, no necesariamente iguales, ¿no? Porque en el caso de consensos, los grupos que intervienen son mayores, no es tan simple resolver. Bien. Profesor, sí. disculpe, una consultita. Entonces, entre el facilitador y el mediador, ¿cuál sería la diferencia? Porque facilitador, mediador. Ya. Es sobre todo en la situación en la cual interviene. El mediador media, o sea, se pone entre dos partes, ¿no? Y debido a su respeto, a su transparencia, a su imparcialidad, requiere la opinión o la expresión de causas de estas dos partes que están dentro del conflicto. Un facilitador interviene cuando son más partes en el conflicto. Y su rol no es de plantear una solución, sino facilitar de que expresen lo que consideran, los argumentos que consideran cada una de las partes intervinientes, ¿no? Para facilitar una solución, para conducir, hacer llegar. Gracias a que también a su carácter de imparcialidad y de respeto que debe de tener, ¿cierto? Entonces, la diferencia está básicamente en la manera o en la oportunidad en que interviene. Un mediador está entre dos partes. Bien, escucha y plantea una propuesta de resolución del conflicto en razón a los argumentos también, pero a una situación a una propuesta de imparcial, ¿cierto? Sin embargo, la diferencia con el facilitador es que el facilitador interviene
cuando hay más de dos partes involucradas, ¿sí? Y su rol básicamente es de escuchar a cada una de las partes y velar porque la situación no se salga del cauce del entendimiento, ¿cierto? Esas serían básicamente las características de uno y otro, ¿ya? Profesor, el mediador entonces sería solamente entre dos partes. Claro, porque se pone, su nombre lo dice y lo expresa, ¿no? Media, o sea, se pone entre dos partes en conflicto, ¿no? Que están bajo un interés común, ¿cierto? En el otro caso, en el caso de la construcción de conflictos, como acabo de señalar, existen más de dos partes. Por tanto, un mediador tendría muy difícil la situación como para poder discernir entre dos argumentos, ¿ya? O sea, un facilitador debe tener estrategias de cómo hacer que participen las partes intervinientes y que se sientan bien, se sientan escuchadas y se sientan que su posición es tomada en cuenta para llegar a una solución de este conflicto. ¿Bien? No sé si ahí queda más claro. Nombre de estos dos tipos de, por decir, de solucionadores de problemas. Ajá. ¿Cuál sería el nombre? ¿O cómo sería el título? ¿De solución? ¿Cómo sería? Claro, es decir, el facilitador interviene, ¿cierto?, para resolver un conflicto en casos de la intervención de más de dos grupos en un conflicto, ¿ya? ¿Y qué cosa hace el facilitador? Construye consensos. O sea, hace que todos que se pongan de acuerdo en algo, que todas las partes se pongan de acuerdo en algo. Entra acá mucho la racionalidad, ¿no es cierto?, como la que actúe, la objetividad con la que actúe, porque va a escuchar a más de dos partes, exponer sus argumentos, y el facilitador está seguro que probablemente una de las partes no quede satisfecha con el acuerdo. Bien, entonces, por ejemplo, en el caso que hemos señalado respecto al colegio que está en mal estado, en las aulas, si llegara un facilitador que fuera un representante de la UGEL, lo que buscaría es que de todas maneras tendría que extenderse más de los 2 meses, o sea, que los intervinientes en el conflicto comprendan que no se ha podido cumplir con los 2 meses que se establecieron. Por tanto, requiere de un tiempo mayor. Entonces, eso es algo que no todos van a estar de acuerdo, pero que tendría el facilitador el trabajo de hacer que se comprenda esa situación. Y los argumentos los pondrá, ¿no? Pero al final, podría ser que padres y docentes comprendan la situación y los estudiantes no. Sigan molestos, amargos. En eso consiste la construcción de consensos. Bien, al final, el conflicto se resuelve porque la mayoría acepta de que efectivamente en este caso que les planteo, que se extienda el tiempo, ¿no? A 2 meses más de espera, por ejemplo. Entonces llegan a ese consenso. Entonces todos se ponen de acuerdo, está bien ya, vamos a concederle al director 2 meses más para efectos de que solucione el problema. ¿Por qué? Gracias a quién? Al facilitador que con argumentos razonables ha podido justamente llegar a ese entendimiento. ¿Bien? Cosa distinta a una mediación, ¿no? Porque el mediador lidia entre dos partes y escucha ambas partes y plantea una situación media, objetiva, ¿no? Que no favorezca en exceso a ninguno de los dos y que sea razonable.
¿Sí? En ese caso es el mediador. ¿Queda más claro? Sí. Sí, profesor, gracias. Ok. Muy claro. Antes de que se me pase, voy a pasarles la relación de asistencia, por favor, ¿ya? Se me ha ido ya. Un instante. Antes de cerrar ya la... Ahí está en el chat, por favor, ¿eh? Me confirman si es que pueden ver el enlace, ¿eh? Sí, profesor. Ah, Sí. sí está, ¿no? Ya. Ok. Ahora están viendo la diapositiva, ¿no? Sí. Listo. A ver. Bueno. Finalmente, bueno, acá hay algunos ejemplos más. Ya les he pasado esto. Les voy a pasar también una diapositiva con algo de 20 ejercicios, ¿ya? Para efectos de que lo tengan. Sirva como recreación de lo que estamos haciendo. Lo importante, ¿qué cosa es? A ver, en resumen, lo que acabamos de concluir es una mirada completa de la convivencia escolar en las instituciones educativas. Hemos empezado definiendo, destacando cuáles son sus características, en qué consiste la convivencia escolar no solamente como tal, sino la convivencia escolar democrática, que es también de lo que nos habla el ministerio. Y luego hemos pasado a ver cómo es que la convivencia escolar puede ser afectada, ¿no? O sea, qué situaciones son las que afectan este estado de las cosas, ¿no? De las interrelaciones personales. Entre ellas hemos identificado los casos de violencia. Los casos de violencia que son atendidas bajo procedimientos que están ya debidamente normados a través de los protocolos. Luego, ¿de qué otra manera se afecta la convivencia? A través de conductas inadecuadas, que son transgresiones a las normas de convivencia. Estas se ven afectadas y lo que se procura a través de la disciplina positiva es que el estudiante se reencamine hacia el cumplimiento de la norma de convivencia afectada. Para esto hay todo un procedimiento que nos lleva primero a la reflexión, ¿cierto? Al reconocimiento del hecho, a la reparación y finalmente el compromiso. Y ahora estamos viendo los conflictos, las definiciones, fuentes de conflicto, estilos de comportamiento frente a conflictos, y toda una suerte de casos que hemos visto de resolución de conflictos a través de la negociación, la mediación y la construcción de consensos. Con esto hemos concluido esta parte, este capítulo de la convivencia escolar. Y les agradezco justamente por su participación y vamos a continuar luego ya la próxima sesión. ¿Bien? Muchas gracias. Si es que no hay ninguna intervención, podemos dar por concluida la sesión de hoy. No se olviden de marcar su asistencia, por favor, en el formulario. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, profesor. Muy amable. Muchas gracias también. Gracias. Muchas gracias.